Cristian Nodal se había sumido en un torbellino de emociones después de su última discusión con Ángela. Suscríbete si amas a Cristian Nodal. La furia y la tristeza lo invadían, pero algo dentro de él le decía que aún había esperanza. Había estado huyendo de sus propios sentimientos, pero esa noche, en medio de su angustia, algo cambió. El dolor que sentía parecía darle fuerzas para enfrentarse a su realidad. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, decidió hacer algo por sí mismo, por su amor. El silencio de la casa fue abrumador. Cristian caminó sin rumbo, su mente llena de recuerdos y preguntas sin respuestas. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir arrastrando el peso de sus decisiones sin hacer nada al respecto. La imagen de Ángela se le presentaba constantemente, no solo como la mujer que amaba, sino como el reflejo de sus propios errores y fallos. Cada rincón de su casa parecía estar impregnado de lo que había sido su vida con ella. Pero no podía seguir viviendo en esa oscuridad. Se sentó frente a su guitarra, sintiendo que la melodía de sus sentimientos estaba atrapada dentro de él. Cada acorde que tocaba era como una forma de liberación. La música siempre había sido su refugio, y en ese momento, no había mejor manera de expresar lo que sentía. Sus manos movían los dedos con una urgencia que solo un corazón roto puede comprender. Las melodías eran tristes, pero también llenas de esperanza. Quizás, solo quizás, esta fuera la manera de reconciliarse con ella. Esa noche, mientras las notas de su guitarra seguían resonando en el aire, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Por qué no escribirle una carta? No una simple carta, sino una carta que reflejara cada una de las emociones que había acumulado en su corazón. Una carta que mostrara su arrepentimiento, sus deseos de cambiar, y sobre todo, su amor incondicional. Tenía que hacer algo. No podía dejar que el tiempo siguiera pasando sin dar la batalla por la persona que amaba. La idea lo atrapó con fuerza. Cristian se levantó, caminó hacia su escritorio y sacó un bolígrafo. No sabía exactamente cómo comenzar, pero sentía que era el momento de dejar salir todo lo que llevaba guardado. Las palabras empezaron a brotar de su mente como un torrente, una mezcla de amor, arrepentimiento y desesperación. La carta se estaba escribiendo sola. Sabía que este podría ser el último intento de recuperar lo que había perdido, y cada palabra reflejaba la lucha interna que había estado viviendo. «Querida Ángela», comenzó, casi con un susurro. Las letras se formaban en la hoja con cuidado, como si cada palabra estuviera impregnada de sus emociones más profundas. No era fácil para él admitir sus fallos, pero sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. La verdad lo quemaba por dentro, y esta carta era su única manera de enfrentarse a ella, sin esconderse ni evadir el dolor. Las horas pasaban y la carta seguía fluyendo. Se había detenido a recordar los momentos más felices de su relación, las sonrisas compartidas, los amaneceres juntos. Esos recuerdos eran lo que lo mantenían aferrado a la esperanza de que todavía había algo por lo cual luchar. Pero también sabía que sus errores habían dejado cicatrices profundas. La pregunta era, ¿podría sanar esas heridas antes de que fuera demasiado tarde? Cada palabra que escribía lo llenaba de una mezcla de tristeza y liberación. No estaba escribiendo para pedir perdón, sino para demostrarle a Ángela cuánto la necesitaba, cuánto la amaba. Sabía que esta carta no resolvería todos sus problemas, pero al menos le permitiría mostrarle que había cambiado, que había aprendido de sus errores. Estaba dispuesto a luchar por ella, a demostrarle que lo que sentían aún era fuerte. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, dándole un tono dorado a la escena que tenía frente a él. Cristian miraba la carta, y aunque todavía había mucho dolor en su corazón, algo dentro de él había cambiado. La paz que tanto había buscado en su vida parecía más cerca que nunca. A medida que sus pensamientos se aclaraban, se dio cuenta de que tenía que ser más que palabras, tenía que actuar. Su mente comenzó a planear algo aún más atrevido. No quería solo enviar la carta, quería que Ángela la recibiera de manera especial, sin que supiera que él había sido el que la había escrito. Se levantó del escritorio y se acercó a su guitarra una vez más, tocando sin pensar en las notas. El sentimiento de determinación se apoderó de él, y algo dentro le decía que esta era la manera de mostrarle a Ángela que, aunque el pasado estaba lleno de errores, el futuro podía ser diferente. Con la carta finalmente terminada,
Christian sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. No había expectativas de una respuesta inmediata, pero había hecho todo lo que podía. Sabía que necesitaba darle tiempo a Ángela, pero también sabía que su amor por ella seguía siendo fuerte y verdadero. Lo que sentía no había cambiado, solo su forma de enfrentarlo. Decidido a llevar la carta hasta el lugar donde Ángela se encontraba, Christian organizó su viaje. Sabía que Zacatecas no era el lugar adecuado para un enfrentamiento, pero sentía que tenía que hacer algo para asegurarse de que la carta llegara a sus manos. No quería arriesgarse a que algo saliera mal, pero su corazón le decía que esto era lo correcto. La ansiedad lo invadía mientras preparaba su maleta. El vuelo hacia Zacatecas fue largo y silencioso, pero Christian estaba centrado en su misión. No era el momento de enfrentarse cara a cara con Ángela, pero sí era el momento de hacerle saber lo que sentía. Al llegar, la familiaridad de los paisajes lo hizo sentir un poco más en paz. Sin embargo, el peso de lo que tenía que hacer seguía ahí, presente en cada paso que daba. Se preparó para actuar con cautela. Sabía que no podía permitirse ser reconocido. Una vez en los alrededores del rancho, se cambió de ropa, optando por algo sencillo, camuflándose entre los campesinos que trabajaban en el lugar. No quería que nadie lo reconociera, especialmente Ángela. Su único objetivo era que la carta llegara a sus manos, de una manera que no revelara su identidad. No buscaba una confrontación, solo una oportunidad para que ella supiera lo que sentía. Al acercarse al rancho, su corazón latía con fuerza. No era fácil estar tan cerca de lo que había sido su hogar. La nostalgia lo invadía, pero también la decisión de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Sabía que este era un paso importante para la sanación, no solo para él, sino también para Ángela. Era su manera de mostrarle que aún había algo por lo cual luchar. Cuando tocó el timbre y el mayordomo apareció, Christian sintió una punzada de nervios. No sabía si sería capaz de mantener su compostura. Sin embargo, la urgencia que sentía lo impulsó. Sacó la carta de su bolsillo y con voz firme, aunque temblorosa, le pidió al mayordomo que la entregara a Ángela. El hombre lo miró extrañado, pero no hizo preguntas. Christian no podía arriesgarse a revelar su identidad, así que simplemente se dio la vuelta y se alejó rápidamente. El mayordomo, un hombre alto y elegante, se quedó observando a Christian mientras él se alejaba entre los árboles. Algo en su comportamiento le resultó extraño, pero no tenía tiempo de preguntarse qué pasaba. Al final, su deber era entregar la carta. No importaba cómo, ni de dónde venía. Lo importante era que llegara a su destino. Cuando Ángela recibió la carta, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La caligrafía que veía en el sobre era inconfundible. El nombre de Christian. Su corazón dio un vuelco y por un momento, se quedó paralizada, mirando el sobre sin saber qué hacer. Las emociones que había intentado bloquear durante semanas empezaron a salir a la superficie. Sabía que lo que estaba a punto de leer podría cambiarlo todo. Christian caminaba de un lado a otro en su sala, las emociones se desbordaban. La idea de escribirle a Ángela lo había atormentado durante días, pero finalmente decidió que era el momento. Se sentó frente a su escritorio, con el bolígrafo en la mano y una sensación de incertidumbre en el pecho. No sabía qué esperar de esta carta, pero si sabía algo, necesitaba que Ángela supiera la verdad, lo que sentía, y sobre todo, lo que estaba dispuesto a hacer para recuperar su amor. El bolígrafo tembló un poco mientras comenzaba a escribir, pero sus palabras fueron saliendo con una claridad inesperada. Cada palabra que escribía parecía aliviar el peso que había estado cargando durante semanas. Sentía que su corazón se aligeraba al plasmar en el papel todo lo que había estado guardando en su interior. En los primeros momentos, las emociones le invadían, pero pronto comenzó a fluir con una serenidad que hacía mucho no experimentaba. Las letras se formaban con una sinceridad que le sorprendía, como si la carta le permitiera liberar un torrente de sentimientos reprimidos. Cada línea parecía decir lo que nunca había tenido el valor de confesar en persona. La idea de entregársela en mano no lo abandonaba. Quería que Ángela la recibiera directamente, pero no de cualquier forma. Sabía que sería demasiado doloroso para ella enfrentarlo directamente, por lo que ideó un plan más sutil. La carta debía llegar a ella de una forma que la tocara, que la impactara,
pero sin revelar quién era el verdadero remitente. Decidió que lo mejor era actuar en la sombra, dejando que las palabras hablaran por él, sin poner su rostro en el centro de todo. Había algo profundamente personal en ese gesto, algo que se sentía como la última oportunidad de restaurar lo que una vez fue tan puro entre ellos. El día pasó lentamente mientras Christian se preparaba para su gran plan. Se sentía en paz por fin, después de semanas de incertidumbre y caos emocional. Cuando el sol se empezó a ocultar, Christian sintió que había llegado el momento de actuar. Sin dudarlo, empacó su maleta y salió en dirección al aeropuerto. No era un viaje largo, pero las emociones que lo acompañaban parecían enormes. Zacatecas lo esperaba. El rancho de los Aguilar estaba a solo unas horas de distancia. No podía evitar el nudo en su garganta al imaginarse por fin en el lugar donde todo había comenzado. Al llegar a Zacatecas, la nostalgia lo invadió. Los paisajes eran familiares, pero el sentimiento de arrepentimiento lo ahogaba. Se sentía como un extraño en tierras que alguna vez conoció tan bien. Había perdido el rumbo en muchos aspectos, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era hacer las cosas bien por una vez. Se cambió rápidamente en su hotel, eligiendo ropa sencilla y un sombrero de paja que lo haría parecer un hombre común. No quería llamar la atención, su misión no era ser visto, sino lograr que Ángela recibiera su carta sin que él interfiriera. Christian se acercó al rancho con el corazón latiendo rápido, el aire fresco del campo lo envolvía. La sensación de nostalgia era aún más fuerte cuando llegó a la entrada del lugar. Sabía que este era el último intento, la última oportunidad de demostrarle a Ángela cuánto significaba para él. Tocó el timbre con una firmeza que trataba de ocultar el miedo que sentía en su interior. No era un hombre que solía actuar con tanto sigilo, pero la situación lo exigía. Al segundo, el mayordomo apareció en la puerta, y Christian sintió como si todo el mundo se hubiera detenido por un instante. Con voz temblorosa, Christian sacó la carta de su bolsillo y la entregó al mayordomo. La urgencia en su tono era palpable, pero el mayordomo parecía tan ajeno a la situación, tan acostumbrado a la rutina, que no sospechaba nada. Christian, con un último vistazo al rancho, decidió que ya había hecho todo lo que podía hacer. Se alejó rápidamente, sin mirar atrás, como si en ese momento el peso del mundo cayera de sus hombros. Sabía que lo que venía a continuación estaba fuera de su control. Solo esperaba que Ángela leyera la carta, y de alguna manera, comprendiera todo lo que había querido expresar. Mientras tanto, en la terraza del rancho, Ángela se sentaba sola, perdida en sus pensamientos. El caos emocional que había vivido en las últimas semanas la había dejado agotada. Aunque había intentado desconectarse de todo, los recuerdos de Christian la acechaban. Sentía la angustia de haberlo perdido, pero también sabía que había llegado el momento de seguir adelante. Justo en ese instante, el mayordomo apareció con un sobre en la mano. El sobre era sencillo, sin remitente, pero algo en su interior le dijo que esa carta no era cualquier cosa. Con el corazón en la mano, Ángela abrió el sobre, sus dedos temblaban al ver la caligrafía que reconocía al instante. No podía creer lo que veía. La carta era de Christian. Aunque no entendía cómo, el hecho de que Christian estuviera tan cerca la llenó de una mezcla de sentimientos. Por un lado, la tristeza y el dolor de lo que había vivido, y por otro, una chispa de esperanza de que quizás, solo quizás, aún había algo que valía la pena salvar. Ángela se quedó mirando el papel durante unos segundos. Sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había pasado. La carta era larga, y a medida que leía, un torrente de emociones la invadía. Las palabras de Christian, tan sinceras, tan llenas de arrepentimiento y amor, no podían ser ignoradas. Cada línea parecía un reflejo de su dolor y de su deseo de sanar las heridas. La carta hablaba de su lucha contra el alcohol, de los errores que había cometido, y de su promesa de cambiar. Ángela sentía que algo se rompía dentro de ella, pero también algo se reconstruía. Sus lágrimas comenzaron a caer sin poder detenerlas. El hecho de que Christian hubiera decidido escribirle de esta manera, sin buscar reconocimiento ni una respuesta inmediata, le hizo ver que el amor que alguna vez compartieron no era algo que él estuviera dispuesto a dejar ir tan fácilmente. Ángela nunca pensó que recibiría algo así. La carta hablaba del futuro, de lo que aún podía ser, y por primera vez en mucho tiempo,
Ángela comenzó a ver una luz en medio de la oscuridad. No sabía si estaba lista para volver a confiar en Christian, pero lo que sí sabía es que no podía ignorar lo que había leído. Mientras Christian se alejaba del rancho, caminando por las calles empedradas de Zacatecas, sentía una mezcla de alivio y tensión. Había tomado una decisión y no podía dar marcha atrás. Las emociones lo abrumaban, pero al mismo tiempo, una sensación de liberación lo envolvía. Había dejado todo en manos del destino, esperando que Ángela, al menos, recibiera el mensaje. Cada paso que daba parecía ser un eco de sus propios pensamientos. Sabía que no había garantías, pero no importaba. No podía seguir viviendo con el peso de sus arrepentimientos. Había llegado el momento de arriesgarlo todo, incluso si eso significaba perderla para siempre. Al llegar a su hotel, Christian se sentó en la cama, mirando el techo sin realmente ver nada. Su mente seguía dando vueltas, repitiendo cada momento que había vivido con Ángela, cada risa, cada conversación, cada mirada cómplice. Se preguntaba si alguna vez todo eso había sido suficiente para ella. Recordó la primera vez que se conocieron, en una fiesta en la que él, por pura casualidad, había cruzado su mirada. Desde ese día, todo cambió, y por un tiempo, él había creído que el amor que compartían sería eterno. Pero su propia lucha con los demonios internos había arruinado todo. El alcohol, las malas decisiones, los silencios, todo había ido derrumbándose poco a poco, hasta llegar a este punto de no retorno. En la mañana siguiente, Ángela decidió salir a caminar por el rancho. Necesitaba despejar su mente y procesar todo lo que había leído. La carta de Christian la había tocado profundamente, pero también la había confundido. Se preguntaba si sus palabras eran sinceras o simplemente una manifestación más de su arrepentimiento. Sin embargo, la pasión con la que estaba escrita no podía ser ignorada. Mientras caminaba, el aire fresco de la mañana la ayudaba a calmarse. Sentía el campo vibrar a su alrededor, el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera tratando de darle alguna señal. En su paseo, Ángela llegó a un pequeño campo abierto cerca de la parte trasera de la casa. Allí solía ir a pensar cuando necesitaba un momento de soledad, un lugar donde las preocupaciones y el ruido del mundo quedaran a un lado. Se sentó en una roca y miró al horizonte. El sol ya se alzaba alto, pero la temperatura seguía siendo agradable. Cerró los ojos por un momento y dejó que sus pensamientos fluyeran sin intentar retenerlos. Lo que Christian le había dicho en la carta la había tocado, pero no estaba segura de si debía ceder. Sabía lo doloroso que había sido todo, y el miedo a volver a caer en la misma rutina la asustaba. En un rincón del rancho, el mayordomo que había entregado la carta a Ángela miraba desde la ventana de la sala principal. Había notado la tensión en el ambiente desde la llegada de Christian, pero no dijo nada. Había sido un hombre de pocas palabras, y aunque conocía los detalles más importantes sobre los dueños del rancho, siempre respetaba la privacidad de todos. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si Christian había realmente cambiado. Su apariencia había cambiado desde la última vez que lo vio, y el hecho de que le hubiese entregado la carta sin pedir nada a cambio lo hacía parecer más vulnerable. Quizá, pensó el mayordomo, había llegado el momento de que Christian enfrentara las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, en la ciudad, uno de los viejos amigos de Christian lo había llamado. Había escuchado rumores sobre lo que había sucedido con él y Ángela, y aunque no quería ser un entrometido, no pudo evitar preguntarle cómo estaba. El amigo, un hombre que había conocido a Christian en sus años de juventud, le advirtió que las cosas no serían fáciles. Las personas cambian, Christian. Pero las heridas que uno causa, esas no desaparecen tan rápido, le dijo con voz grave. Christian, al escuchar sus palabras, sintió el peso de la verdad. Sabía que había mucho por hacer, pero no quería rendirse sin intentarlo. Al colgar el teléfono, quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre cómo las malas decisiones pueden marcar la vida de alguien para siempre. El tiempo pasó lentamente mientras Ángela digería las palabras de Christian. Había momentos en los que sentía que podría perdonarlo, y momentos en los que el dolor de lo que había perdido la hacía dudar. Decidió que lo mejor sería hablar con su hermana, Laura, quien siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. Laura,
Al escuchar la historia de la carta y el dolor que Ángela sentía, le ofreció una perspectiva diferente. No se trata de si deberías perdonarlo o no, Ángela. Se trata de si tú estás lista para hacerlo. El amor no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Si Christian está dispuesto a cambiar, es algo que verás con el tiempo, no en un día o dos. Pero lo más importante es que tú no pierdas lo que te hace ser tú misma en el proceso, dijo Laura con un tono que mezclaba comprensión y sinceridad. Ángela escuchó en silencio, sabiendo que lo que su hermana le decía era cierto. No podía esperar que las cosas volvieran a ser como antes de inmediato. El camino hacia la reconciliación, si es que ese era el camino que decidía tomar, sería largo y lleno de incertidumbre. Pero también sabía que no podía vivir con el miedo de lo que podría suceder si no intentaba sanar las heridas. Con esa reflexión, decidió que era hora de hablar con Christian, no para perdonarlo de inmediato, sino para entender sus verdaderas intenciones y ver si había espacio para reconstruir lo que una vez fue. En el rancho, la brisa de la tarde comenzaba a enfriar el aire, y Ángela, mientras contemplaba el horizonte, decidió que tomaría el control de su propia historia. Había sido víctima de muchos momentos dolorosos, pero ya no quería ser la espectadora pasiva de su vida. Si algo debía cambiar, era ella quien tenía que dar el primer paso. Podría aceptar el pasado, pero no podía permitir que él dictara su futuro. El amor que Christian había demostrado alguna vez por ella había sido real, eso lo sabía, pero también entendía que el tiempo había cambiado las cosas. No olvides suscribirte si amas a Christian Nodal.